Profesionales del derecho, tengan todos ustedes buenos días. Dios les bendiga de una manera sobrenatural y de la misma manera sorprendente. Dios les cuide por siempre. Dice la palabra del Señor: tú eres mi dominio sobre la bravura del mar. Cuando se levantan sus olas, tú las sosiegas. Así pasa siempre. Dios calma las tormentas, Dios calma las vicisitudes, retira todo obstáculo del camino y te fortalece cada día, generándote en ti una gran fuerza que te permite caminar por siempre tomado de su mano. Dios te bendiga. Hoy es un día muy especial porque vamos a hablar de una temática sumamente interesante, como lo son las pruebas en el proceso penal. Quien les habla, el doctor abogado Mauri Rojas, desde la ciudad de Maracay, Estado Aragua, director gerente del Instituto Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez. Estamos en un proceso de cambio. Indudablemente nos encontramos transitando directamente por diferentes vías de desarrollo procesal, las cuales tienen que abordarse de una manera completamente jurídica desde el punto de vista judicial. Sin embargo, para poder tener la seguridad y la garantía de que cada proceso y evidentemente cada procedimiento se desarrolla de la manera correcta, debemos tener pleno conocimiento sobre los diferentes actos, los cuales se encuentran directamente abrazados por nuestro conocimiento y efectividad dentro del proceso. Hoy les voy a comentar un poco sobre las pruebas en el proceso penal. Instrumentos, herramientas que dentro del sistema jurídico son imprescindibles para que cada uno de los profesionales del derecho, muy especialmente usted, tenga pleno conocimiento y lo pueda desarrollar abiertamente dentro del clima o escenario procesal penal. Dicho esto, mis estimados profesionales, indudablemente que mi objetivo fundamental en la mañana de hoy, o en la tarde, en la noche, dependiendo del lugar y la hora cuando estés viendo este material educativo, siempre será el de proporcionar a los participantes, proporcionarle a ti, a usted, los conocimientos requeridos y exigidos en el litigio. Un litigio que muchas veces suele ser muy trajinado, bastante complicado, especialmente por lo que les acabo de mencionar. Los procesos y los procedimientos suelen ser algo lentos, sin embargo, dependerá la eficacia y la eficiencia que usted pueda demostrar en cada accionar para que obtenga los resultados que realmente usted desee, siempre lógicamente a favor de su patrocinado. Todo ello a fin de determinar la importancia de la apreciación de la prueba en el derecho procesal penal, lógicamente empleando para ello un criterio completamente lógico, un criterio doctrinario y evidentemente con los conocimientos científicos y las máximas de las experiencias jurídicas que la normativa, que la jurisprudencia, que los pronunciamientos, que el argumento nos develan para que cada uno de nosotros podamos desarrollar cabalmente nuestro trabajo dentro del área jurisdiccional. Hoy les hablaré abiertamente sobre ciertas temáticas que están completamente vinculadas a la prueba, no sin antes, por supuesto, determinarla, conceptualizarla, definirla y dejar bien claro cuál es su importancia dentro del proceso judicial penal. Les hablaré sobre la prueba ilícita, la prueba anticipada, la prueba testimonial, una de las más importantes dentro del proceso y que sin ella el proceso no tendría sentido, porque la naturaleza misma es evidentemente la escucha y la participación del ser humano de forma categórica. Les hablaré sobre la prueba documental, la prueba de experticia y finalmente la prueba de informe. Cada uno de ellos, por supuesto, identificando los diferentes planteamientos, determinando la necesidad, la pertinencia de cada uno de los factores que intervienen en ella y lógicamente, tal cual como ustedes pueden apreciar, identificar las pruebas necesarias para que usted como abogado efectúe una correcta defensa judicial. Dicho esto, es importante señalar, mis estimados profesionales, que notoriamente el artículo 49 de su constitución, mi constitución, refleja con claridad, muy puntualmente en el articulado, en el numeral 1, que las pruebas serán completamente nulas. Todas las pruebas serán completamente nulas si son obtenidas mediante la violación del debido proceso. ¿Pero qué es el debido proceso en sí? Si bien es cierto que más adelante les voy a comentar un poco
sobre la conceptualización y de la misma manera daré a conocer mi punto de vista sobre esta fundamentación constitucional, no deja de ser menos cierto que el mismo articulado 49, a pesar de señalar vagamente un concepto sobre lo que deberíamos entender como debido proceso, no aflora, no muestra realmente un procedimiento adecuado o un procedimiento definido, determinado, para poder caminar en cada una de las fases a las cuales hace mención. Me estoy refiriendo lógicamente a las instancias civiles, administrativas y evidentemente las penales. Con respecto a la fundamentación orgánica, señala nuestro Código Orgánico Procesal Penal, que está acá, algunas prerrogativas interesantes que usted como abogado debe considerar y que notoriamente tiene que dominar con amplitud y con muchísima seguridad, desarrollar dentro de su ambiente jurídico. Me estoy refiriendo, por supuesto, al régimen probatorio penal y los requisitos de la actividad probatoria. Al hablar del régimen probatorio, muy especialmente el que aborda el Código Orgánico Procesal Penal a partir del artículo 181 y finalizando en el artículo 195, que corresponden todo el compendio, todo el cuerpo a considerar de forma orgánica por usted, abogado, es importante destacarte que a partir del artículo 181, donde nos habla sobre la licitud de la prueba, debemos empezar a comprender las diferentes teorías que sobre la prueba están embargadas, especialmente la teoría del fruto del árbol envenenado, la teoría del fruto del árbol no vicioso, que también es conocido como la teoría lícita, la teoría de la prueba lícita, entre otros aspectos que debemos tomar en cuenta, ¿no? Sin embargo, también el artículo 182 nos habla acerca de la libertad de la prueba, dando lugar y, por supuesto, determinando la importancia que usted como profesional del derecho, así como también su representado, tienen de que de forma constitucional la garantía de poder mostrar ante la jurisdicción judicial penal todos aquellos elementos de convicción que consideren sean necesarios para lograr su exculpación o para lograr un resultado totalmente favorable a su pretensión. El 183 que nos evidencia la apreciación de las pruebas, las cuales tienen que ser directamente desarrolladas o apreciadas, que valga la redundancia, por quien detenta la dirección del proceso. Me estoy refiriendo evidentemente al ciudadano juez. Continuamente les hablaré sobre las estipulaciones para la apreciación de la prueba. ¿Qué pasa allí? ¿Cómo puede desarrollarse eso? ¿Qué debe tomarse en cuenta para ello? Indudablemente taxativamente, debo comentarles acerca de los requisitos de la actividad probatoria, los cuales inician directamente a partir del mandamiento orgánico número 186, que les pido que por favor empiecen a buscar y que tengan a la mano el Código Orgánico Procesal Penal a los fines de poder llevar consensuadamente un proceso de formación académica completamente libre y dinámico. El 187 me establece la cadena de custodia, el 188 el lugar de resguardo de las evidencias. Asimismo, el artículo 189 le establece a usted cuáles son las facultades coercitivas de los diferentes funcionarios que participan en el proceso de la recolección de las evidencias o de las pruebas. A partir del artículo 190, 191, nos determina el resguardo, de qué manera se debe efectuar el registro de los lugares nocturnos, la inspección de las personas, el procedimiento especial, que también está señalado en el artículo número 192, el registro del lugar, también en el 194, y finalmente la inspección corporal. Seguramente usted pensará que tiene que ver todo esto. Sí, ciertamente, pareciera a simple vista que careciera de importancia, pero orgánicamente y para el proceso judicial es necesario realizar cada uno de estas, pasearse, tomar en consideración, respetar incluso cada uno de estos mandamientos que nos devela directamente el Código Orgánico Procesal Penal, especialmente el vinculado a los requisitos de la actividad probatoria. En este sentido, debo señalarles que, por supuesto, entender la prueba como concepto, definirla desde un punto de vista completamente analítico, resulta completamente prioritario para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque a partir del artículo 181 hasta el 228 se encuentran establecidas el régimen probatorio en el Código Orgánico Procesal Penal.
Dicho esto, ¿cómo definimos la prueba? La prueba básicamente es un lenguaje común, en un lenguaje común, como ustedes lo pueden apreciar acá en la lámina, resulta de la comprobación de algo, la comparación de algo, de la verdad acerca de un hecho o de una proposición incluso. Y esto es lógicamente lo que cada uno de nosotros suele manifestar directamente con respecto a la prueba, pero no me estoy refiriendo directamente a la prueba penal, ya que es un concepto totalmente diferente y que debe apegarse a ciertos lineamientos como los acabo de señalar, y debe reunir ciertos requisitos y que por supuesto debe estar contemplada como una situación completamente lícita dentro de la acción judicial. Pero ¿qué es una prueba penal en sí misma? La prueba penal representa un conjunto de actos procesales cumplidos con el auxilio de los medios previstos e implícitamente establecidos por la ley. ¿De cuál ley me estoy refiriendo? Al Código Orgánico Procesal Penal. Y lógicamente todos estos conjuntos de actos procesales, todo este conjunto de acciones procesales, todo este caminar judicial procesal que usted emprende como abogado, debe estar por supuesto encaminado a generar la convicción judicial acerca de la existencia o incluso de la inexistencia, la veracidad o falsedad de los hechos sobre los cuales versa la imputación que ha construido el representante del Ministerio Público. Entonces, vean ustedes lo importante que es definir y conceptualizar claramente la prueba como un elemento preponderante, la prueba como una forma de argumentar abiertamente y de forma exigible directamente por el Código Orgánico Procesal Penal y que usted debe dominar con amplitud. Muy distinto es conversar y abordar en lo concerniente a la prueba en sí misma y a la prueba penal, porque son dos términos totalmente distintos. También se nos ha hablado muchísimo y también hemos tenido la necesidad de diferenciar algunos aspectos de interés de la prueba y que están totalmente vinculados a ella. Cuando escuchamos hablar de aquella expresión, los medios de prueba, los órganos de prueba, el objeto de la prueba, siempre tendemos a confundir las expresiones y vincularlas directamente a un solo aspecto de interés. Lógicamente, cada una de ellas tiene una interpretación totalmente distinta. Fíjense que al hablar de los medios de prueba me estoy refiriendo básicamente al instrumento que sirve de vehículo para llevar ese convencimiento. Reitero, es el instrumento que sirve de vehículo, es el instrumento que sirve como canal, como medio para llevar ese convencimiento. ¿Cuál es ese convencimiento? Ese testimonio. Es la experticia, es el documento, es la confesión, es la inspección, entre otros que señalar, representa la forma de llevar al tribunal una información. Ese es el medio de prueba. El órgano de prueba, a diferencia del anteriormente señalado, representa, por supuesto, toda persona portadora de la información que sirve para establecer la veracidad o la falsedad de los hechos del proceso. Llámese el testigo, llámese por supuesto el experto, llámese el perito, llámese el imputado, llámese el juez, llámese el fiscal o incluso por supuesto el funcionario policial que participa activamente dentro del procedimiento judicial cuando éste es requerido por los funcionarios legalmente autorizados para ello. Y finalmente el objeto de la prueba, que es todo aquello que debe ser probado y el motivo por el cual versa la actividad probatoria. Nótese que he hablado de tres instrumentos fundamentales que forman parte directamente de la prueba penal: el medio de prueba, el órgano de prueba y el objeto de la prueba. El primero de los nombrados, reitero, es el instrumento que sirve de vehículo para llevar ese testimonio, que es el testimonio o la experticia, como usted lo quiera llamar. El órgano de prueba, esto es toda persona portadora que sirve para establecer la verdad o la falsedad, llámese el testigo, el experto. Y el objeto de la prueba es aquello que debe ser probado directamente en el tribunal, en la instancia correspondiente. Vean ustedes que puede incluso materializarse de una manera bastante gráfica el medio de prueba como la forma o el medio de convencimiento, como ya se los he señalado. La forma como usted la presenta puede ser a través de un escrito, a través de una declaración jurada incluso. El órgano de prueba, que es la persona que transporta la información, que ofrece la información. La llamamos testigo, la llamamos experto, la llamamos incluso
perito, llamamos a esta consultor. Y el objeto de la prueba es lo que necesita ser probado dentro del proceso. Ahora, fíjense ustedes, ¿por qué requerimos indudablemente dentro de nuestra actividad procesal penal de la actividad probatoria? Debe tomarse en cuenta, mi estimado profesional del derecho, que el argumento representa todo aquel conjunto de actos que de orden probatorio se requieren dentro de la actividad judicial penal. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que usted señale, que todo lo que usted afirme debe ser probado. Entonces el cuerpo probatorio lo estima usted, lo considera usted, lo busca usted, pero usted debe también tomar en consideración el principio de inocencia, que es un derecho, que es una garantía, incluso es un principio del cual goza su representado. El principio de presunción de inocencia básicamente fundamenta su necesidad en que existiendo, reitero, la presunción de inocencia a favor del imputado, por supuesto, este imputado tiene que ser tratado como todo un ciudadano, como toda persona natural, debe ser respetada su dignidad, debe ser respetada su condición de ciudadano, porque aún en él están presentes los derechos consagrados directamente en la Carta Fundamental, y que por supuesto debe recordarse que él en sí mismo no tiene nada que probar. ¿Por qué? Porque lo ampara directamente el principio de inocencia. Quien debe probar la existencia de alguna responsabilidad penal es el representante del Ministerio Público, y es quien tiene interés jurídico en la inculpación o en que esté sobre la espalda del imputado una sanción totalmente condenatoria. Es indudable que en este hecho usted, como profesional del derecho, como activista directamente en esta área, debe conocer abiertamente y debe entender de la misma forma que el principio de presunción de inocencia es una figura que abraza a la totalidad de los venezolanos, que abraza a la totalidad de toda persona que se encuentra en territorio patrio. ¿Por qué? Porque toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y esto lo establece directamente en nuestra Carta Política, lo establece el Código Orgánico Procesal Penal. Sin esto, entonces, viviríamos en un país lleno de caos y, por supuesto, estaríamos en medio de un conflicto social de orden judicial jurídico totalmente desproporcionado. Entonces, respetemos y conozcamos el principio de presunción de inocencia, que se encuentra directamente en las manos del imputado o de toda aquella persona que se encuentre en curso directamente en un proceso judicial. Ahora, ¿en cuáles fases directamente se van a presentar o se va a registrar la actividad probatoria? Indudablemente que en una audiencia de presentación de imputado, el cuerpo probatorio tiene que ser mostrado evidentemente, pero la presentación especial del imputado no forma parte de las diferentes fases del proceso. Acá, lógicamente, iniciamos con la fase preparatoria y continuamos abiertamente con la fase intermedia. En la primera de las nombradas, es decir, en la preparatoria, no se realiza, óigase bien, no se realiza ningún tipo de actividad probatoria y no interviene el juez. No interviene el juez. ¿Sabe por qué? Porque directamente es una fase que le corresponde desarrollarla de manera responsable y comprometida, por supuesto, respetando todos los lineamientos jurídicos al fiscal del Ministerio Público. Pero, lógicamente, salvo las pruebas anticipadas previstas en el artículo 289, y que estoy seguro ya usted lo está indagando directamente en su instrumento legal. No se habla de pruebas dentro de la fase preparatoria, sino de diligencias de investigación que desarrolla tanto el fiscal del Ministerio Público y que desarrolla abiertamente usted como participante activo dentro del proceso, porque usted como representante directamente de su apoderado también tiene ese derecho, tal cual como lo señala el artículo 187 del Código Orgánico Procesal Penal. Continuamente, en la fase intermedia, no hay actividad probatoria, sino directamente lo concerniente a la oferta de prueba. ¿Por qué no hay actividad probatoria? Porque todo este proceso, todo este desarrollo investigativo, toda esta búsqueda, todo este encuentro de los medios probatorios en sí mismo se realizan directamente en la fase preparatoria, donde acabo de explicarle que es responsabilidad directamente tanto del fiscal del Ministerio Público como de su persona como abogado defensor. Entonces, en la fase intermedia no hay actividad probatoria. Lo que hay es la oferta, se presenta, se registra la oferta de la prueba para que éstas sean eventualmente presentadas en el juicio oral. Y se hace directamente ante el ciudadano juez de control que ya conoce la causa. Y lógicamente tendrá
a bien en admitir o inadmitir la promoción de las pruebas que cualquiera de las partes presente. Y por supuesto todo esto lo decidirá el juez directamente al concluir la audiencia preliminar. Ahora, fíjense ustedes, hemos hablado acerca de la prueba penal, o les he comentado sobre la prueba penal, su concepto, su definición, cuáles son las características que la embargan y que deben ser tomadas en cuenta por usted como profesional del derecho entre estos. Ahora, me gustaría comenzarles a hablar un poco sobre la necesidad, la pertinencia y la utilidad de las pruebas dentro del proceso penal y que por supuesto favorecen la teoría del caso que usted pudiera presentar y lógicamente fortalece la praxis jurídica. Sin embargo, por supuesto, es interesante también conversar o mencionarles que para que un delito esté presente deben estar muy determinadamente 5 factores, entre ellos la punibilidad, la culpabilidad, la antijuricidad, la tipicidad y la imputabilidad. Para que el ciudadano juez pueda considerarlo un delito, deben configurarse o deben estar presentes cada uno de estos elementos. Hablamos un poco sobre la necesidad de la prueba, ¿no? Se los había comentado hace poco, y es que resulta importante para mí como docente, manifestarle, y de la misma manera, por supuesto, como profesional del derecho, manifestarle que hablar de la necesidad de la prueba es indudablemente manifestar de forma segura que existe una urgencia de que esa prueba, la que usted presente, deba ser considerada por el juez, deba ser tomada en cuenta por el juez. Entonces la necesidad de la prueba básicamente tiene por objeto todos aquellos hechos provistos de relevancia para poder determinar la comisión o la imposibilidad de un hecho reputado, punible y lógicamente donde exista la concurrencia estrictamente de circunstancias eminentemente atenuantes, las circunstancias eminentemente agravantes y que lógicamente son susceptibles de modificar la supuesta responsabilidad criminal del imputado. Entonces es necesaria la prueba porque sin ella lógicamente no existe un vínculo, no existe una conexión directamente entre el hecho desarrollado o el hecho perpetuado y la existencia de la participación material de su representado, en este sentido, el imputado. Les comento que la prueba debe ser completamente necesaria y siempre será así, siempre será así, lógicamente cuando el hecho imputado o alegado requiera ser debidamente demostrado. Y es allí donde la importancia de la necesidad de la prueba forma su ego, forma su cuerpo. Tiene que ser demostrado este hecho, tiene que ser demostrado su argumento, tiene que ser demostrado su teoría y lógicamente todo esto establecido en el proceso mediante las diferentes pruebas incorporadas al mismo. ¿Por quiénes? Por las partes, por tanto el fiscal del Ministerio Público como por su persona, inclusive hasta por el juez que tiene el deber de admitirlas o no admitirlas de acuerdo al principio de la valoración de la prueba o incluso de la sana crítica, totalmente con independencia del conocimiento personal o privado que tengan las partes, incluso hasta del mismo juez, y usted debe conocer cada uno de estos aspectos. Cuando me refiero a la pertinencia de la prueba, básicamente estoy manifestando que es la existencia, es la relación existente, es la relación íntima, es la relación privada o circunstancia que requiere acreditar el elemento de prueba que se va a utilizar para ello. Y usted como abogado es el responsable de generar ese estado de pertenencia. Es decir, mi estimado profesional del derecho, el hecho que se pretende probar debe tener una relación completamente directa o incluso hasta indirecta con los extremos objetivos. Es decir, debe haber una existencia del hecho que se imputa con la autoría o la participación de su representado, es decir, del imputado, o incluso cualquier otra circunstancia que jurídicamente hablando sea relevante dentro del proceso, que se puedan lógicamente considerar agravantes, atenuantes o eximentes, es decir, innecesarias. Cuando transitamos directamente por la utilidad de la prueba, no dejo de pensar que, por supuesto, la relevancia del medio probatorio se presenta directamente en las diferentes fases del proceso y que representa, por supuesto, una forma de idoneidad, de forma de convicción, incluso hasta de producción de la certeza
o de la posibilidad y probabilidad sobre la existencia o inexistencia de un hecho. Por eso es necesario, por eso es importante, por ello es relevante la relevancia del medio probatorio. Pero ¿qué quiere decir todo esto? Que cuando hablo de la utilidad de la prueba, me estoy refiriendo es que esta prueba tiene que ser portadora, tiene que estar revestida de la importancia para el proceso, de su idoneidad para el proceso y de la eficacia que genera en sí misma esta prueba para el proceso judicial penal, y que lógicamente podrá favorecer directamente su representado, en este sentido el imputado, como para cualquier otra de las personas o cualquier otra de las partes que se encuentren participando, bien sea también como imputado, como testigo o el rol que se le haya permitido tener allí. Ahora, fíjense ustedes, comenzando un poco sobre la prueba ilícita, que esto es un tema que más adelante voy a abordar de forma muy abierta, y en este momento aprovecho la oportunidad para manifestarle abiertamente, desde un punto de vista totalmente axiológico y como preámbulo al mismo tiempo, que la prueba ilícita básicamente tiene una finalidad completamente subjetiva dentro del proceso. Fíjense que les estoy hablando de la prueba ilícita. Entonces, la finalidad del proceso penal básicamente es el establecimiento de la verdad de los hechos por la vía jurídica, y eso es un común denominador dentro de los diferentes aspectos que comprenden el derecho, y el derecho penal, lógicamente, está revestido de ello. Su finalidad es buscar la verdad a través de los hechos y a través de las vías jurídicas, y lógicamente la justicia en la aplicación del proceso, y que todo esto deberá ser una prerrogativa directamente del ciudadano juez de control, y está estipulado directamente en el artículo número 13 de nuestra Carta Orgánica. Me estoy refiriendo al Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, a partir del artículo 181, vamos a establecer los diferentes elementos de convicción que tendrán valor solo si han sido obtenidos, óigase, tendrán valor solo si han sido obtenidos por un medio completamente lícito e incorporados al proceso conforme a las disposiciones del Código Orgánico Procesal Penal. Todo lo demás, toda prueba que haya sido incorporada al proceso de una forma completamente diferente a la establecida en el Código será considerada irrelevante, será considerada totalmente ilícita y evidentemente será declarada por el ciudadano juez de control como inadmisible. Téngase en cuenta siempre eso. A saber que es, más adelante se los voy a comentar, una prueba ilícita es toda aquella prueba llevada al proceso directamente a espaldas de cualquiera de las partes, lógicamente sin darle la oportunidad de conocerla, de discutirla, de contradecirla y por supuesto de contraprobar al respecto. Cuando usted presente una prueba desviándose directamente del cumplimiento establecido en el Código, la Constitución de la República, es decir, el artículo 49, el respeto al procedimiento, el respeto al proceso, usted está directamente participando en un hecho completamente ilícito, menoscabando, por supuesto, de esta forma el derecho a la defensa de esa parte contra quien se haga valer dicha prueba. Entonces, mis estimados, la doctrina siempre nos ha llevado a considerar que la justicia no puede ser aprovecharse de ningún tipo de acto contrario a la ley. Al contrario, todo tiene que ser apegado completamente al derecho y cumpliendo, caminando directamente por las diferentes normativas. Entonces, cuando hablamos de prueba ilícita me estoy refiriendo directamente al fruto del árbol contaminado. Reitero, más adelante vamos a abordar este tema con amplitud. Entonces, ya habiendo señalado, mis estimados profesionales, lo concerniente a la prueba, donde la definimos, donde la conceptualizamos, donde la analizamos, hablamos su estado de necesidad, de pertinencia, de utilidad. Es muy conveniente entonces ya comenzar a hablar sobre la prueba ilícita, pero más adelante. Entonces los espero en la próxima formación académica muy gentilmente. Entonces, mis estimados profesionales, Dios me lo bendiga. Reitero, Dios tiene grandes cosas reservadas para ustedes. Dios tiene grandes cosas reservadas para ti. Dios te cuide, bendiciones. Nos vemos en la próxima formación. Pruebas ilícitas.